Buenas tardes, mi nombre es María Joana Fortaleche, mi compañera Nasli Fernanda Rodríguez. Somos estudiantes de tercer semestre de Psicología de la Universidad Uniminuto. Actualmente estamos viendo el área de investigación cuantitativa, por la cual vamos a hacer una breve definición de los diseños preexperimentales y cuasi experimentales. Y les vamos a explicar los conceptos del diseño cuasi experimental y preexperimental. Le voy a dar inicio al concepto del diseño cuasi experimental. Consiste en la escogencia de los grupos en los que se prueba una variable sin ningún tipo de selección aleatoria o preselección. Por ejemplo, para realizar un experimento educacional, una clase puede ser arbitrariamente dividida por el orden alfabético o por disposición de los asientos. La división es a menudo conveniente y sobre todo en una situación educacional se genera la menor interrupción posible. Después de esta selección, el experimento procede de una manera similar a cualquier otro, con una variable que se compara entre grupos diferentes o durante un periodo de tiempo. Las ventajas que tenemos en este diseño cuasi experimental son especialmente en las ciencias sociales, donde la preselección y la asignación al azar de grupos es frecuentemente difícil. Ellos pueden ser muy útiles en generar resultados para las tendencias generales. Por ejemplo, si se estudia el efecto del consumo de alcohol materno, cuando la madre está embarazada, sabemos que el alcohol hace daño en los embriones. Un diseño estrictamente experimental implicaría que a las madres se les fuera aleatoriamente asignado beber alcohol. Esto sería ilegal por el posible daño que el estudio podría. La madre está embarazada, sabemos que el alcohol hace daño en los embriones. Un diseño estrictamente experimental implicaría que a las madres se les fuera aleatoriamente asignado beber alcohol. Esto sería ilegal por el posible daño que el estudio podría estar causando a los embriones. Entonces lo que hace la investigación es preguntar a las personas cuánto alcohol ingirieron cuando estaban en embarazo y luego las asignan a sus respectivos grupos. El diseño cuasi experimental es usualmente integrado a los estudios de casos individuales. Las cifras y resultados generados con frecuencia resultan los hallazgos de un estudio de caso y permiten que tengan lugar en algún tipo de análisis estadístico. Además, al no ser necesario llevar a cabo una amplia aleatoria selección previa, el tiempo y los recursos necesarios para la experimentación se reducen. Las desventajas que tenemos en este diseño, una de las desventajas es sin una adecuada asignación al azar, las pruebas estadísticas pueden ser insignificativas. Por ejemplo, estos diseños experimentales no tienen en cuenta todos los factores preexistentes como para las madres, lo que les hizo beber o no alcohol. Si reconocen que las influencias ajenas al experimento pueden haber afectado los resultados. Las estadísticas pueden ser insignificativas. Por ejemplo, estos diseños experimentales no tienen en cuenta todos los factores preexistentes como para las madres, lo que les hizo beber o no alcohol. Si reconocen que las influencias ajenas al experimento pueden haber afectado los resultados. Un cuasi experimento construido para analizar los efectos de los diferentes programas educativos en dos grupos de niños. Por ejemplo, puede generar resultados que muestran un programa más efectivo que el otro. Estos resultados resisten el análisis estadístico riguroso porque el investigador también necesita controlar otros factores que pueden haber afectado los resultados. Esto es muy difícil de lograr correctamente. Uno de los grupos de niños podría haber sido un poco más inteligente o estar más motivado sin alguna forma preselección al azar. Es difícil juzgar la influencia de dichos factores. Para concluir con este concepto, dejando a un lado las desventajas, siempre y cuando las definiciones del diseño cuasi experimental sean reconocidas, estos estudios pueden ser una herramienta muy poderosa, especialmente en situaciones en las que los preexperimentos verdaderos no son posibles.
son un método muy bueno para obtener una visión general y luego seguir con un estudio de caso o un experimento cuantitativo, para así centrarse en las razones subyacentes de los resultados generados. Dejando claro este concepto de definición cuasi experimental, pasamos a darle definición al diseño preexperimental. Buenas tardes. El diseño preexperimental es donde se analiza solo una variable y prácticamente no existe ningún tipo de control. No existe la manipulación de la variable independiente ni se utiliza ningún grupo de control. En ella también está lo que es los preexperimentos y se llaman así porque su grado de control es mínimo al compararse con un diseño experimental real. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación, a la realidad. Las características más relevantes en este diseño es la ausencia de manipulación de las variables intervinientes en la investigación, puesto que el investigador suele limitarse a observar en condiciones naturales el fenómeno analizado sin modificarlo o alterarlo. Peculiaridad que permite confiar en la existencia de altos niveles de validez de los recursos obtenidos. Otra característica muy importante en este diseño es la falta de control y manipulación de posibles fuentes de invalidación de la investigación, lo que se traduce en una escasa validez interna de los resultados. Consecuentemente decimos, en una investigación preexperimental no existe la posibilidad de comparación de grupos, por lo cual este tipo de diseño consiste en administrar un tratamiento o estímulo en la modalidad de solo postprueba o en la de la preprueba o postprueba. Existen dos modalidades en este diseño preexperimental que son: la primera modalidad es el estudio de caso con una sola medición. La segunda es el diseño de preprueba, postprueba con un solo grupo. Esto consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición en una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en estas variables. Este diseño no cumple con los requisitos de un verdadero experimento. También no hay manipulación de la variable independiente. El diseño adolece de los requisitos para lograr el control experimental. Eso quiere decir que tiene varios grupos de comparación. No se puede establecer casualidad con certeza y no se controlan las fuentes de invalidación interna. Este diseño ofrece una ventaja sobre el interior. Hay un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo de variables dependientes antes del estímulo, es decir, hay un seguimiento del grupo. Sin embargo, el diseño no resulta conveniente para fines científicos. No hay manipulación ni grupo de comparación y además varias fuentes de invalidación interna pueden actuar. Las ventajas que tenemos en este diseño preexperimental: en algunas ocasiones científicos no hay manipulación ni grupo de comparación y además varias fuentes de invalidación interna pueden actuar. Las ventajas que tenemos en este diseño preexperimental: en algunas ocasiones puede ser el único recurso para llegar a inferencias sobre variables que es imposible manipular. Otra es cuando no se contestan con los recursos, no se cuentan con ellos para elaborar un experimento con mayor control. Es útil para tener un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad y luego utilizar un diseño más confiable. Las desventajas que podemos encontrar en este diseño preexperimental: no son adecuadas para el establecimiento de relaciones entre las variables independientes y la variable dependiente. No resulta en este diseño conveniente para fines científicos. No hay manipulación ni grupo de comparación. Además, varias fuentes de invalidación interna pueden actuar. Otra es que se corre el riesgo de elegir a un grupo atípico o que en un momento del experimento no se encuentra en su estado normal. Tampoco se puede establecer con certeza la causalidad.
¿Cuándo usar diseños preexperimentales? Cuando sirven como estudios exploratorios, abren el camino, pero de ellos deben derivarse a estudios más profundos. Debe usarse como ensayos de otros experimentos con mayor control. Se aplica este diseño cuando no se busca profundizar en los causales. Con esto dejamos claro lo que significa el diseño preexperimental. Podemos concluir con las diferencias que allí hicimos notar de cada uno de estos diseños y así finalmente dar un concepto válido de cada concepto.